Si no te gusta que mis padres vivan aquí, puedes irte tú. Dijo mi esposa. Yo les cocinaba, lavaba sus cosas y prestaba mi oficina a su hermano. Llevaban 10 meses viviendo gratis en mi casa. Cuando pedí un poco de espacio, ella solo respondió, ellos son mi prioridad. Esa noche dormí en el auto. Al amanecer, hice una transferencia. Ella no lo sabía, pero acababa de firmar su desalojo. El frío del asiento del conductor me despertó a las 5 de la mañana. Mi espalda gritaba de dolor y tenía el cuello torcido en un ángulo que no debería ser humanamente posible. Por un segundo no recordé dónde estaba. Luego todo volvió como una bofetada. Mi propia esposa me había echado de mi propia casa. Me quedé ahí sentado viendo mi casa a través del parabrisas empañado. Podía ver la silueta de alguien moviéndose en la cocina. Probablemente mi suegra preparando su té matutino como si fuera la dueña del lugar. Porque básicamente lo era. Todo comenzó hace 10 meses. 10 malditos meses que se sintieron como 10 años. Carmen llegó a casa ese martes con cara de preocupación. Sus padres tenían problemas financieros. El negocio de su padre no iba bien y necesitaban un lugar donde quedarse por unas semanas. Solo hasta que se reorganizaran. Unas semanas, dijo. Yo quería ser el buen yerno. El esposo comprensivo. Así que dije que sí. Después de todo, era una situación temporal. Ayudaríamos a la familia y todos estaríamos bien. ¡Qué ingenuo fui! Los primeros días fueron normales. Don Roberto y doña Marta se disculpaban constantemente por las molestias. Compraban sus propios víveres. Limpiaban después de cocinar. Se portaban como huéspedes agradecidos. Pero algo cambió en la tercera semana. Primero fue sutil. Doña Marta empezó a reorganizar mi cocina. Para ser más eficiente, decía. Don Roberto comenzó a cambiar los canales del televisor sin preguntar. Carmen decía que era normal, que se estaban sintiendo más cómodos. Cómodos era poco. Para el segundo mes ya habían tomado control completo de la sala principal. Don Roberto tenía su sillón favorito. Doña Marta había cambiado las cortinas porque las mías no le gustaban. Y yo me encontraba pidiendo permiso para usar mi propio televisor. Pero el momento en que realmente entendí lo que estaba pasando fue una noche de miércoles. Llegué del trabajo cansado y con hambre. Fui a la cocina a prepararme algo y doña Marta me interceptó. No hay suficiente pollo para todos, me dijo. Ya serví los platos para Roberto, Carmen y yo. Hay un poco de arroz que sobró si quieres. En mi propia casa. Con comida que yo había comprado. Me estaban racionando la cena. Carmen estaba en la mesa riéndose de algo que había dicho su padre. Cuando le conté lo que había pasado, me miró como si fuera un niño haciendo berrinche. Mamá está tratando de administrar mejor la comida, me dijo. Es por el bien de todos. Esa noche me acosté con el estómago vacío y una sensación extraña en el pecho. Como si fuera un intruso en mi propia vida. Las semanas siguientes fueron una película de terror en cámara lenta. Cada día perdía un poco más de territorio. Cada día me sentía más como un empleado en mi propia casa. Doña Marta empezó a despertarme a las 6 de la mañana para que fuera al supermercado antes del trabajo. La lista de compras crecía cada semana. Comida que yo no comía. Productos de limpieza carísimos. Cremas y medicamentos para don Roberto. Un día sumé los recibos. $300 semanales en comida para 4 personas. Antes gastaba 150 para Carmen y yo. Cuando intenté hablar con Carmen sobre los gastos, me dijo que era temporal. Que en cuanto sus padres se estabilizaran todo volvería a la normalidad. Pero para el cuarto mes, don Roberto había convertido mi estudio en su centro de operaciones. Tenía papeles por todas partes. Usaba mi computadora para sus cosas. Mi escritorio estaba lleno de sus proyectos. Y entonces llegó Miguel. El hermano menor de Carmen apareció un sábado con 2 maletas y una sonrisa. Había perdido su apartamento y necesitaba un lugar donde quedarse mientras conseguía trabajo. También temporal, por supuesto. Miguel se instaló en mi oficina. Mi sagrado espacio de trabajo donde hacía proyectos freelance para ganar dinero extra. De un día para otro se convirtió en el dormitorio del cuñado desempleado. Yo trabajaba desde casa 2 días a la semana. Ahora tenía que ir a cafeterías porque Miguel dormía hasta el mediodía y necesitaba silencio. Para el 6º mes ya éramos 5 personas en una casa diseñada para 2. 5 personas usando mi internet. Comiendo mi comida. Usando mis servicios. La cuenta de electricidad se duplicó. El agua se triplicó. El internet se volvió lentísimo porque todos estaban conectados todo el tiempo. Y yo pagaba todo.
Cuando pedí que contribuyeran con los gastos, don Roberto me explicó pacientemente que estaban pasando por dificultades, que en cuanto mejorara su situación nos compensarían por todo. Carmen respaldaba cada palabra. Mi esposa, que se suponía era mi compañera, mi equipo, se había vuelto la vocera oficial de los parásitos que habían invadido mi hogar. Para el 8º mes yo era oficialmente el sirviente de la casa. Me despertaba a las 5:30 para preparar desayuno para 5 personas. Lavaba la ropa de todos porque doña Marta se quejaba de que no sabía usar mi lavadora correctamente. Limpiaba los platos porque Miguel era alérgico al detergente. Miguel que no tenía trabajo, pero sí tenía alergias muy específicas y una colección impresionante de excusas. El punto de quiebre llegó hace 2 semanas. Llegué a casa después de un día horrible en el trabajo. Solo quería ducharme y relajarme en mi oficina. Pero Miguel estaba ahí con 2 amigos jugando videojuegos en mi computadora. Les pedí que me dieran un momento para usar mi propio espacio. Miguel me miró como si fuera loco. Es que estamos en medio de una partida importante, me dijo. Ya casi terminamos. 3 horas después seguían ahí. Cuando finalmente exploté y le dije a Carmen que esto era ridículo, ella me llevó al cuarto y cerró la puerta. Su familia estaba pasando por un momento difícil, me dijo. Yo estaba siendo egoísta. Ellos necesitaban nuestro apoyo. Nuestro apoyo. Como si ella hubiera contribuido con 1 centavo. Anoche fue la gota que derramó el vaso. Llegué a casa y no había agua caliente. Resulta que don Roberto había decidido remodelar el baño de huéspedes y había desconectado algo mal. Toda la casa sin agua caliente un viernes por la noche. Le dije a Carmen que ya era suficiente. Que necesitábamos hablar seriamente sobre límites y tiempo. Que 10 meses era demasiado tiempo para huéspedes temporales. Su respuesta me partió algo por dentro. Si no te gusta que mis padres vivan aquí, puedes irte tú. Así de simple. Así de fría. Le recordé que era mi casa. Que yo pagaba todo. Que me había vuelto un extraño en mi propio hogar. Ellos son mi prioridad, me dijo. Si no puedes entender eso, entonces quizás necesitas repensar qué es importante en la vida. Esa noche dormí en el auto. El dolor en mi espalda era nada comparado con la humillación que llevaba cargando estos últimos meses. Mientras estaba ahí sentado en mi Honda Civic a las 5 de la mañana, recordé exactamente cómo había llegado a convertirme en el empleado doméstico no remunerado de mi propia familia. Mi día típico comenzaba a las 5:30. No porque quisiera, sino porque doña Marta había decidido que el desayuno debía estar listo a las 7 en punto. Todos tenían horarios diferentes y yo tenía que acomodarme a cada uno. Don Roberto quería huevos revueltos con jamón. Doña Marta solo comía avena con frutas frescas. Carmen había desarrollado súbitamente intolerancia al gluten, así que necesitaba pan especial que costaba $8 la hogaza. ¿Y Miguel? Miguel quería pancakes. Desde cero. Porque los de caja no sabían igual. Yo me comía lo que sobraba. Si sobraba algo. Después del desayuno venía la primera ronda de limpieza. 5 personas generan una cantidad obscena de platos sucios. Especialmente cuando 2 de ellas pasan todo el día en casa viendo televisión y comiendo snacks. A las 7:30 salía corriendo al trabajo, pero no sin antes recibir la lista de compras del día. Doña Marta había tomado el rol de administradora del hogar y sus listas eran novelas épicas de 3 páginas. Leche descremada para don Roberto. Leche entera para Miguel. Leche de almendras para Carmen. Leche deslactosada para doña Marta. 4 tipos de leche para 4 personas que vivían en la misma casa. Los medicamentos de don Roberto eran un capítulo aparte. Pastillas para la presión. Vitaminas importadas. Cremas para la artritis que costaban $50 el tubito. Todo sin seguro médico porque oficialmente él no vivía conmigo. Pero no podía usar eso como argumento porque entonces sería un monstruo insensible que no se preocupaba por la salud de su suegro. En el trabajo trataba de concentrarme, pero mi teléfono sonaba constantemente. Doña Marta preguntando si había pagado la cuenta de cable. Don Roberto quejándose de que el internet estaba lento. Miguel pidiendo que le transfiriera dinero para una entrevista de trabajo que nunca se materializaba. Carmen me escribía para recordarme que pasara por la farmacia, el supermercado, la ferretería y el banco. Todo en mi hora de almuerzo porque ellos no podían salir. ¿Por qué no podían salir? Nunca quedó claro. Las tardes eran mi momento favorito porque por 3 horas la casa estaba tranquila. Don Roberto dormía siesta. Doña Marta veía sus novelas. Miguel jugaba videojuegos con audífonos. Pero esa paz terminaba cuando Carmen llegaba del trabajo. Inmediatamente se convertía en la directora de operaciones de la familia.
Tenía reuniones secretas con sus padres sobre planes que nunca me incluían. Hacían listas de cosas que yo necesitaba hacer. Decidían cambios en la casa sin consultarme. Un día llegué y habían movido todos los muebles de la sala. Habían comprado un sofá nuevo. Con mi tarjeta de crédito. Porque el anterior no era cómodo para la espalda de don Roberto. $1,200 en un sofá que no elegí para una sala que ya no podía usar. Cuando protesté, Carmen me explicó que don Roberto tenía problemas de columna y necesitaba un asiento ortopédico. Que yo era egoísta al anteponer el dinero sobre la salud de su padre. La cena era otra producción teatral. Yo cocinaba para 5 personas con gustos completamente diferentes. Don Roberto no comía picante. Doña Marta no comía carbohidratos después de las 6. Carmen estaba en su fase vegetariana. Miguel solo comía carne. Hacer una comida que satisficiera a todos era físicamente imposible, así que terminaba haciendo 4 comidas diferentes cada noche. Después de cenar yo lavaba platos mientras ellos veían televisión. Después limpiaba la cocina mientras ellos planificaban el día siguiente. Después llevaba la ropa limpia a sus cuartos mientras ellos se relajaban en mi sala. Los fines de semana eran peor porque todos estaban en casa todo el tiempo. Don Roberto había decidido que los sábados eran para proyectos de mejoras al hogar. Proyectos que él dirigía y yo ejecutaba. Pintar la cerca. Arreglar la gotera del baño. Limpiar las canaletas. Todo con materiales que yo compraba y trabajo que yo hacía mientras él supervisaba desde una silla cómoda con una cerveza en la mano. Los domingos doña Marta organizaba almuerzos familiares. Invitaba a hermanas, primos, vecinos. Yo compraba comida para 15 personas, cocinaba para 15 personas y limpiaba después de 15 personas. Mientras tanto, Carmen se paseaba como la anfitriona perfecta recibiendo cumplidos por la comida que yo había preparado y la casa que yo mantenía. El tema de Miguel era una herida infectada que crecía cada día. Había llegado con la promesa de conseguir trabajo en 2 semanas. 6 meses después, seguía desempleado profesional. Tenía entrevistas que se cancelaban. Trabajos que no le convenían. Jefes que no lo entendían. Pero sí tenía tiempo para usar mi oficina como su cuarto de juegos personal. Mi escritorio estaba lleno de sus cosas. Mis libros apilados en cajas. Mi equipo de trabajo arrumado en un rincón. La habitación olía a ropa sucia y comida rancia. Cuando necesitaba trabajar en mis proyectos freelance, tenía que pedirle permiso para usar mi propio espacio. A veces decía que sí. Generalmente después de las 10 de la noche, cuando ya había terminado de jugar con sus amigos online. Otras veces me decía que estaba ocupado con cosas importantes. Búsqueda de empleo, me explicaba. Aunque sus búsquedas de empleo parecían involucrar muchos disparos y explosiones. La gota que derramó el vaso llegó el martes pasado. Tenía una videoconferencia importante con un cliente potencial. Un proyecto que podría generar $5,000 en ingresos extra. Dinero que desesperadamente necesitaba después de 10 meses manteniendo a 5 personas. Le expliqué a Miguel que necesitaba la oficina por 2 horas. Solo 2 horas para esta reunión crucial. Me dijo que entendía perfectamente. A las 3 de la tarde, hora de mi reunión, llegué a casa y encontré a Miguel con 3 amigos jugando un torneo de videojuegos. La habitación estaba llena de humo, latas de cerveza y gritos. Le recordé nuestra conversación. Ay sí, se me olvidó, me dijo sin apartar los ojos de la pantalla. Es que organizamos este torneo hace semanas. No puedo cancelar ahora. Perdí el cliente. $5,000 se esfumaron porque mi cuñado desempleado tenía prioridades más importantes que mi trabajo. Cuando le conté a Carmen, me dijo que Miguel había hecho un error honesto. Que yo debería ser más comprensivo con alguien que estaba pasando por depresión por no conseguir trabajo. Depresión que no le impedía jugar videojuegos 12 horas al día. Anoche todo explotó. Llegué a casa después de un día particularmente horrible. Mi jefe me había gritado por un error que no era mío. El tráfico había estado infernal. Mi tarjeta de crédito había sido rechazada en el supermercado porque había llegado al límite comprando comida para 5 personas. Todo lo que quería era llegar a casa, tomar una ducha caliente y tener 5 minutos de paz. Pero no había agua caliente. Don Roberto había decidido arreglar la llave del baño de huéspedes y había roto algo en el sistema. Toda la casa sin agua caliente un viernes por la noche. Cuando sugerí llamar a un plomero, me dijeron que era un gasto innecesario. Que don Roberto podía arreglarlo él mismo. Que solo necesitaba tiempo para entender el problema. 3 horas después seguíamos sin agua caliente y don Roberto seguía jugando con las tuberías como si fuera un rompecabezas divertido. Ahí fue cuando exploté. Les dije que ya no podía más.
que 10 meses era suficiente, que necesitaban buscar otro lugar donde vivir. Carmen me llevó al cuarto y cerró la puerta. Su familia me necesitaba, me dijo. Yo estaba siendo egoísta e insensible. ¿Cómo podía pedirles que se fueran cuando claramente no tenían a dónde ir? Le expliqué que me había convertido en el sirviente de mi propia casa, que trabajaba todo el día para mantener a personas que no contribuían en nada, que había perdido mi espacio, mi dinero y mi dignidad. Su respuesta me congeló la sangre. Si no te gusta que mis padres vivan aquí, puedes irte tú. No era una sugerencia. Era una orden. Le recordé que era mi casa. Mi nombre en la escritura. Mi dinero pagando todo. Ellos son mi prioridad, me dijo con una frialdad que no había visto antes. Si no puedes entender eso, entonces quizás necesitas repensar qué es importante en la vida. Esa noche dormí en el auto. Pero mientras estaba ahí tiritando en el asiento del conductor, algo cambió en mi mente. Ya no era tristeza ni frustración. Era claridad. Las primeras luces del amanecer empezaban a filtrarse por el parabrisas cuando finalmente entendí lo que tenía que hacer. No era rabia lo que sentía. Era algo mucho más poderoso. Era la claridad que viene después de meses de vivir en la niebla de la negación. Carmen había elegido su bando. Sus padres eran su prioridad. Miguel era su prioridad. Yo era solo el tipo que pagaba las cuentas. Pero había algo que ellos no sabían. Saqué mi teléfono y busqué el contacto de James Morrison. Mi abogado. El mismo que había manejado la compra de la casa hace 4 años. 3 semanas atrás, después del incidente con Miguel y la videoconferencia perdida, había tenido una conversación muy interesante con James. Una conversación que Carmen no sabía que había ocurrido. Le había contado mi situación. La familia que no se iba. Los gastos que se multiplicaban. La pérdida total de control sobre mi propio hogar. James me había dado una información muy valiosa. La casa estaba completamente a mi nombre. Carmen nunca había firmado nada. Legalmente, yo era el único propietario. Podía hacer lo que quisiera con mi propiedad. Incluso venderla. Esa mañana, sentado en mi auto mientras mi esposa dormía cómodamente en la cama que yo pagaba, tomé el teléfono y abrí mi aplicación bancaria. No iba a transferir dinero. Iba a transferir la escritura de la casa. 3 semanas atrás había puesto la propiedad en el mercado de manera discreta. James conocía a un inversionista que compraba casas rápido y en efectivo. Sin preguntas. Sin complicaciones. La oferta había llegado el miércoles pasado. $150,000. 25,000 menos que el valor de mercado, pero dinero inmediato y sin problemas. Había estado esperando el momento correcto para aceptar. Ese momento había llegado. Con dedos sorprendentemente firmes, acepté la oferta y autoricé la transferencia inmediata de la escritura. El comprador ya había depositado el dinero en una cuenta de garantía. Solo faltaba mi aprobación final. La transacción se completó a las 6:47 de la mañana. En menos de 5 minutos, la casa donde Carmen y su familia habían vivido gratis durante 10 meses ya no era mía. Y por lo tanto, ya no era de ellos tampoco. El nuevo propietario era un inversionista que renovaba propiedades para revender. James me había explicado que su método era simple. Compraba, desalojaba inmediatamente, renovaba rápido y revendía. Los nuevos inquilinos tenían exactamente 30 días para desocupar. Sin excepciones. Mi teléfono vibró con una notificación de la transferencia bancaria. $150,000 acababan de aparecer en mi cuenta. Más dinero del que había tenido en años. Dinero que habría tenido mucho antes si no hubiera estado manteniendo a una familia entera de parásitos. Me quedé ahí sentado por 1 hora más, viendo la casa que ya no era mía. Viendo las luces que se encendían una por una mientras sus habitantes temporales comenzaban su rutina matutina. Una rutina que terminaría muy pronto. A las 8, Carmen salió corriendo hacia su auto. Tarde para el trabajo como siempre. No me vio sentado ahí. No tenía idea de que su mundo acababa de cambiar completamente. A las 8:30, don Roberto salió a recoger el periódico en su bata de baño. Su periódico en el porche de una casa que ya no era nuestra. A las 9, doña Marta abrió las cortinas de la cocina. Las cortinas que había cambiado sin mi permiso en una casa que ahora pertenecía a un extraño. Mi teléfono sonó. Era James. Todo listo, me dijo. Los papeles del desalojo se entregarán esta tarde. El nuevo propietario quiere que la propiedad esté vacía para el 1 del próximo mes. 30 días. Tenían 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Exactamente el mismo tiempo que me habían prometido cuando llegaron hace 10 meses. La ironía era deliciosa.
Arranqué el auto y manejé hacia la oficina. Por primera vez en meses no tenía que parar en el supermercado. No tenía que comprar medicamentos carísimos. No tenía lista de mandados de 3 páginas. Por primera vez en meses, mi tiempo era mío. En el trabajo actué normal. Contesté emails. Asistí a reuniones. Nadie sospechaba que acababa de desalojar a mi propia familia. A las 2 de la tarde recibí la primera llamada. Era Carmen. Su voz sonaba extraña. Confundida. Llegaron unos hombres a la casa, me dijo. Dicen que tienen papeles de desalojo. Que la casa se vendió. Debe ser un error. No es un error, le dije con una calma que me sorprendió. ¿Qué quieres decir que no es un error? Vendí la casa esta mañana. Tienen 30 días para mudarse. El silencio del otro lado del teléfono duró una eternidad. No puedes hacer eso, me dijo finalmente. Es mi casa también. No, le expliqué pacientemente. Es mi casa. Mi nombre en la escritura. Mi dinero en los pagos. Mi decisión venderla. Estás loco, me gritó. No puedes dejarnos sin hogar. Somos tu familia. Ustedes me dejaron sin hogar anoche, le recordé. Me dijiste que si no me gustaba podía irme. Así que me fui. Y me llevé mi casa conmigo. Colgué antes de que pudiera responder. Las siguientes llamadas vinieron en rápida sucesión. Don Roberto tratando de sonar autoritario. Doña Marta llorando. Miguel preguntando si era una broma. A todos les di la misma respuesta, 30 días. Esa noche me quedé en un hotel. Un hotel agradable con agua caliente ilimitada, servicio a la habitación y nadie pidiendo que comprara medicamentos o cocinara para 5 personas. Por primera vez en 10 meses, cené lo que quise. Vi la televisión que quise. Dormí sin interrupciones. Mi teléfono vibró toda la noche con mensajes de Carmen. Súplicas. Amenazas. Promesas de que todo cambiaría. Demasiado tarde. Al día siguiente, Carmen apareció en mi oficina. Tenía los ojos rojos y parecía no haber dormido. No podemos conseguir un lugar en 30 días, me dijo. Especialmente para 5 personas. Y no tenemos dinero para depósito. Debieron pensar en eso antes de convertirme en su empleado doméstico, le respondí. Pero somos familia, me suplicó. La familia no trata así a la familia, le dije. La familia contribuye. La familia respeta. La familia no explota. Carmen se fue llorando. 3 días después recibí los papeles del divorcio. Los firmé inmediatamente. A veces las personas más cercanas son las que más te traicionan. No permitas que nadie, sin importar qué tan cerca esté de ti, convierta tu generosidad en su derecho adquirido. El amor verdadero no explota. No abusa. No toma sin dar nada a cambio. Y recuerda, tu hogar es tu santuario. Cuando alguien te hace sentir como un extraño en tu propia casa, ya es hora de decidir quién se va realmente. Porque al final, la dignidad perdida es más cara que cualquier casa. Si te gustó esta historia de venganza y justicia poética, no olvides suscribirte a Ecos de Historia para más relatos que te harán reflexionar sobre las relaciones humanas y las decisiones que cambian vidas para siempre. Dale like si crees que tomé la decisión correcta, y cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Nos vemos en la próxima historia. ¡Hasta pronto!